Bienvenidas, bienvenidos a 3, 2, 1, Inclusión, un video podcast dirigido a conocer, comprender y concienciar sobre diferentes situaciones de discapacidad, con el único fin de aportar nuestra experiencia, formación, pero sobre todo mucho amor, a lograr una sociedad más inclusiva. Somos Doria Peñalver y Cristina Martínez. ¡Empezamos! Bienvenidas, bienvenidos a 3, 2, 1. ¡Inclusión! ¿Qué tal, Doria? Bien. Yo también. Bien acompañadas. Muy bien acompañadas. Cuéntame, ¿quién son? Bueno, pues te presento a Pablo, Hola. ya Noemí, Buenas. y bueno, que nos cuenten ellos, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? Bueno, yo soy Pablo, soy el hermano mediano de la familia, brillante, trabajo bien. Y porque creo que esta entrevista es una oportunidad, sobre todo para padres, imagino que a lo que han jugado principalmente, padres que se encuentran en situación parecida a la que tienen los nuestros, y sobre todo para usarla como herramienta para hermanos o familiares que tienen también una situación parecida a la nuestra, que se sientan identificados. ¿Y Noemí? Bueno, pues yo soy Noemí, soy enfermera, terminé la carrera hace poquito y nada, pues ahora pues estoy trabajando de enfermera, lo que me van llamando y tal. Soy la hermana mayor de la familia y como ha dicho mi hermano, pues nada, estamos aquí para hablar un poquito sobre toda la situación que vivimos en casa y cómo llevamos pues la enfermedad que tiene mi hermano, la condición y también pues para ayudar a la familia que vean nuestra situación, nuestro ejemplo y pues que se puedan apoyar en nuestra experiencia. Porque ellos tienen un hermano, el hermano menor, que tiene una enfermedad poco frecuente, ya sabes que las mías son las poco frecuentes. Es una enfermedad bastante poco frecuente, se llama Phelan-McDermid, y bueno, pues por eso el que lo hayamos invitado, porque ya sabes tú mi debilidad por los hermanos. Sí. Sabes que para mí son Importante. casi héroes, me parecen héroes, y bueno, pues me hacía mucha ilusión que estuvieran precisamente ellos dos aquí. Muy bien. Así que tú eres la hermana mayor, Sí. tú eres el hermano mediano. Y sobre vuestra relación con vuestro hermano pequeño, como vuestra... Pues nuestro hermano Mario tiene 18 años, va a cumplir 19 este año. La verdad es que los que más relación tienen más estrecha son ellos dos porque se llevan menos tiempo, son chicos, al final han crecido mucho más los mismos intereses de fútbol, play, no sé qué, tal. Pero al final pues somos tres hermanos, nos llevamos muy bien y por mucho que nuestro hermano pequeño tenga la condición que tiene, pues al final relación de hermanos normal y corriente como puede tener todo el mundo en su casa con su hermano. Porque al final yo no lo he dicho, yo tengo 20 años, hermano 18, y hemos crecido juntos. O sea, a todos sitios que iba yo, se venía detrás. Yo siempre he jugado al fútbol, se venía a animarme a los partidos. Cuando hay amigos en mi casa, se baja y le dice a la gente: hola chicos, soy Mario. Y bueno, pues muy unidos y los más cercanos de la familia, yo creo. Sí. ¿Creéis que os sentís que el hecho de que tenéis un hermano con una condición especial os hace más responsables? ¿Sentís esa responsabilidad como...? Pues yo creo que indirectamente sí, pero yo creo que, por lo menos en mi experiencia, y yo creo que mi hermano también, nunca hemos tenido esa responsabilidad como una imposición, simplemente, pues nuestro hermano pequeño necesita un poquito más de ayuda en X cosas, en X ámbitos, en X aspectos, y nos ha salido natural ayudarse a, bueno, pues un niño con 10 años sabe darse los zapatos, o con 12, o con 15, y nuestro hermano no, pues como, ¿me atan los zapatos? Sí, pero tú ya está, es algo que no, una responsabilidad que al final hemos tenido desde pequeño y ha sido asumido de buena manera y ya está, pero algo normal en nuestra vida. Al fin y al cabo, yo creo que es importante, y siempre lo digo a cualquiera que sobre el tema, que nosotros no nos encontramos con ellos, nosotros crecimos. Entonces, al final, lo que se desarrolla, y yo no diría aprendizaje ni diría responsabilidad, porque al final yo no lo noto como una responsabilidad, porque para mí mi hermano es lo único que he conocido. Yo no he conocido un hermano sin Phelan-McDermid o sin ningún trastorno. Entonces, es muy difícil ponerme en el lugar de un hermano que tiene pues, cualidades de características normales, entre comillas. Así que al final creo que es muy importante eso, el crecer con ellos, el no tener que acostumbrarse y que alguien sea así. Totalmente normalizado. Sí, pues es muy importante lo que estáis diciendo.
¿creéis que ha sido al final como, o sea, repercute en vuestra parte de motivación, en vuestro día a día o en los proyectos de vida que habéis hecho o que tenéis? Pues yo creo que lo que hemos dicho antes, yo creo que repercute, pero nosotros no notamos que eso repercute en nosotros. O sea, cualquier otra persona o dentro de nuestro círculo más cercano, amigos o tal, a lo mejor tienen hermanos pequeños que ellos no tienen en cuenta a la hora de, yo qué sé, quedar para cenar con amigos o salir de fiesta o lo que sea, de pues tengo que llevar cuidado a la hora de tal porque mi hermano tiene una hora para dormir, tengo que llegar y tengo, o yo por ejemplo ahora me he independizado hace poco con mi pareja. Oye, mamá, pues si quieres que el hermano se venga a comer a la casa, que conozca, que vea que ha cambiado un poquito la dinámica de la casa. Y hay gente que eso no lo tiene tan presente, pero al final sale solo. Sale natural. Sí, Es verdad que esa responsabilidad yo sí la he notado en estos últimos años. Se dio la situación que pasó con una serie de brotes y unas condiciones diferentes, nuevas, que al final nos ha hecho tener que pues, llevar más cuidado con lo que hacemos, porque le afecta de manera más agresiva, por así decirlo. Pero hace unos años no. Hace unos años no montaba nada, era simplemente mi hermano, yo seguía con mi vida y él con la suya. Con lo cual, en la educación tampoco habéis notado diferencias con vuestros, me refiero respecto a vuestros padres. Lo habéis normalizado de tal manera que para vosotros era, o sí que habéis notado diferencias Bueno. de más protección, de... sí, eso yo por ejemplo ahí sí que lo he notado, pero lo he entendido. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mi hermano, la educación de valores, de respeto, de todo eso, sí que nos la han dado igual, pero sí que a lo mejor nuestros padres nos han permitido, nos han dado la oportunidad de equivocarnos o de caernos y levantarnos solos con más facilidad o con menos preocupación que a mi hermano pequeño. O sea, él tiene unas limitaciones, pero eso no quiere decir que trabajando con él pueda llegar a la meta que sus cualidades o su condición le permita. Pero sí que es verdad que mis padres a lo mejor no han permitido que él desarrolle todo su potencial con más, yo qué sé, con más libertad, como nos lo han permitido a nosotros. Pero sí que es verdad que es entendible también, al final es algo que desconoce, que no sabe cómo va a repercutir eso en su vida o cómo va a repercutir eso en sus relaciones sociales y tal. Pero vamos, tampoco es que haya sido una diferencia abismal. Para ellos muy difícil el hecho de pasar en su vida de sopetón, tener que asimilarlo y entonces tener que trabajar para no actuar como de corazón. O sea, tener que poner una coraza, de poner un escudo, esa persona la ve sensible y la ve débil, que no debería ser así, pero Ya, es pero así. son padres. Y, Claro. correcto. Y al final, pues es entendible que no le quieran permitir, por al final ese miedo a hacer según qué cosas que probablemente en un trabajo sí se podría llegar a hacer. Como digo, es al final de encontrarse eso como novedad. Y luego tu hermano Pablo siempre dice que tú eres su héroe, eres su modelo, su ejemplo, o sea, te tiene... Sí, sí. Es así. Y creo que últimamente incluso es al que más respeta. O sea, tú dices hasta aquí y Mario te hace caso a ti. ¿Eso no lo vives como una carga? Como una responsabilidad para ti. Como una carga no, porque yo siempre lo he vivido. Al final, mi hermano desde pequeño, la frase que tenía en la boca era: hermanito le envidio. Sí, lo sigue diciendo, ¿eh? Sí. Sigue Porque diciendo. él antes me decía hermanito y a mí. Claro, hace unos años sí que es verdad que se fijaba en todo lo que yo hacía. Bueno, a día de hoy yo creo que aún más, pero antes sí que era, tú sales con tus amigos, yo quiero salir. O tú juegas al fútbol, yo quiero jugar. De hecho, la comunidad fútbol por mí. Entonces, sí que lo llevo con orgullo porque al final yo soy el referente de mi hermano y lo que yo haga le va a afectar a él. Y es verdad. Sí que es verdad que cuando hablamos de que me respeta sobre todo ahora. Sí, sí. Y me respeta cuando la situación se vuelve agresiva. Sí, sí, lo sé. Y es simplemente yo creo que por eso, porque al final, cuando se pone mi hermana para hacer deber, a ella es a la que respeto. A mí me vacila. Pero yo creo que es porque estamos muy cerca, de verdad, tenemos edades muy cercanas y entonces al final a mí, al verme como un referente, sí que me reta un poco más. Sí, la mente, un poco más. Y se da la vuelta y se va, o le digo, ven aquí. Sí que es verdad que me respeta porque físicamente a mi padre sí que ha llegado cuando se ha alterado mucho los cambios de medicación y demás, a empujar, en plan, déjame, pero a mí sí que es verdad que como sabe que físicamente me impongo un poquito más, o tengo la capacidad de imponerme un poquito más, sí que me ha respetado en esos momentos puntuales, pero después yo creo que es a ella la que me ha respetado.
Sí. Sí, bueno, es que al final yo de los tres soy la que más mal genio tiene, es verdad. O sea, las cosas como son. Soy muy seria en muchos sentidos, o sea, soy muy dicharachera y tal, pero cuando hay que ponerse serio, a mí eso de que haga bromas y con tonterías cuando estamos haciendo deberes, no me gusta. Entonces sí que es verdad que cada uno al final tiene su rol, sobre todo nosotros. O sea, mi padre al final son papá y mamá, que el hermano me ha reñido, o la hermana me ha reñido. Qué bueno. Entonces va a cobijarse con ellos y nosotros como cuando se enfada, cuando se quiere pelear con nosotros, cuando necesita dar, está Pablo que es como Mario, hasta aquí, frénate, no sé qué, pero ahora, a la hora de, cuando nos tenemos que concentrar, ahora tenemos que hacer la cama, ahora tenemos que no sé qué, como, hermana, ¿y si ahora no hago la cama bien? No. So, por lo que sea, no puede pasar. De hecho, Claro, sí. hay anécdotas muy interesantes de cuando Sí. la única persona a la que permitía que le dijese Mario, me voy a aquí, era ella. De hecho, se lo decía yo y era, hermano, tú no mandas. La que manda en el teléfono es mi hermano. A mi padre igual, al resto igual, porque al final nosotros sí que los divertidos. Y la que pone normas Es es verdad, ella. eres tú. Sí, Qué bueno. sí, Y para ahora eso. que te has independizado, sigues, ¿no? Poniendo normas. Sí, sí, Eso se me hace. sí, Me la bueno, pone a mí. sí, esta mañana ha pasado también, por ejemplo, que él, desde que le dio el brote, bueno, eso no lo hemos dicho, él hace 2 años ha sido un brote psicótico que le hizo tener una regresión, entonces pues muchas de las cosas que había aprendido y había conseguido es como que se han borrado de su mente, entonces hay que volver a trabajar para que eso vuelva en mayor o menor medida. Entonces, pues él ahora se ha quedado con el ansia de comer, o sea, él tiene un bocadillo, se lo echa entero a la boca, no mide cuándo tiene que masticar tranquilamente, tal. Entonces, esta mañana, por ejemplo, he ido pues, a ver a mis padres, a mi casa, tal, y de repente lo he visto almorzando, que se comía, mi madre le peló una pera, bueno, La pedra entera. le ha faltado comerse el hueso. Entonces me ha asomado y digo, oye, ¿tú te crees que esto se puede permitir? Me dice, no, hermano, digo, pues escucha, igual que cómete bien en mi casa, cómete bien aquí, porque si no, no vienes más. Sí, 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 hermana, tienes razón. Digo, ya, claro. Y ahí le hace caso, ¿no? Sí. Claro, a mí me diría, Vale, cada uno tiene su Su rol, su rol. Muy bien. ¿Qué diríais que es la lección más importante de vida que habéis aprendido con vuestro hermano, de vuestro hermano? pues yo no hablaría tanto de aprendizaje. Al final, como he dicho antes, con ello y hablaríamos de desarrollo. O sea, nosotros yo creo que hemos desarrollado una serie de habilidades y no diría de valores que otras personas que no se han encontrado en esta situación, pues por desgracia no tienen. Pues yo creo que con este tema de las regresiones que ha tenido, yo creo que me ha servido para madurar, el encontrarme situaciones muy complicadas en mi casa. Y al final creo que ha sido muy importante y muy beneficioso para mí el crecer con ellos porque he desarrollado habilidades como muchísima empatía por chavales y chavalas con condiciones así, porque por ejemplo de pequeño pues, no permitía que nadie pues, vacilarse, dejar de un mal lugar, se riese de una persona con cualquier problema o con debilidad o con cualquier situación X. Entonces yo creo que al final hemos desarrollado eso, muchas habilidades muy diferentes y beneficiosas para nosotros. Sí, sí, yo creo que también eso, que al final una enseñanza de vida como tal, no, porque al final no es algo que de repente aparece. Entonces me ha enseñado cuando mi hermano tuvo, no, o sea, siempre ha estado ahí. Pero sí que es verdad que como dice mi hermano, que al final aprende a tener como una sensibilidad diferente que no todo el mundo tiene, que no todo el mundo comprende, que cuando ves X situaciones o no cuando las veas, simplemente es una actitud que te sale, que tú lo ves como normal, lo tienes como asumido y después te das cuenta que la mayoría de gente no lo tiene asumido. Entonces, al final te choca eso a ti. El trato y situaciones del día a día que tú afrontas de una manera, con una perspectiva muy diferente, para ti muy diferente y para ti. Como han actuado así. Claro, claro. Porque lo tenéis totalmente, lo que hemos dicho antes, normalizado. Sí, muy interior. Pero lo lleváis dentro ya, Sí, o sea, ya va dentro. Y esperéis mirando al futuro. ¿Qué esperáis vosotros para vuestro hermano? O sea, yo preguntaría más bien, ¿la sociedad está preparada, la veis preparada para que vuestro hermano pueda tener, digamos, una accesibilidad a recursos
a aquellas cosas. Tú has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y es que él pueda desarrollarse en las capacidades, ¿no? En sus cualidades. ¿Crees que la sociedad está preparada para poder ofrecer esas oportunidades para otros hermanos? Yo creo que no. Que la sociedad ha avanzado muchísimo en temas de discapacidades, en temas espectros, en temas, pues, condiciones que pueden tener, y además que también ha habido mucho avance a la hora de diagnosticar, de trabajar con niños, de ver cómo tal, pero al final la mayoría de actividades, de clases, de todo lo que a lo mejor necesita mi hermano y otras muchas personas que, tanto con su discapacidad como otras, necesitan, y que la mayoría son privadas, que no tienen en cuenta la situación a lo mejor familiar de X familias, te dan X facilidades que te las quitan por otro lado. Entonces, al final, yo creo que es poquito a poco, a medida que las familias también pues, vamos pidiendo que se nos escuche, que nos ayuden, que tal, pero yo creo que falta muchísimo para que la sociedad esté totalmente preparada para que una persona con una discapacidad de un grado mayor o menor pueda desarrollarse en la civilización normal, entre comillas. Hay muchas asociaciones que se encargan de que los chavales puedan deporte, ir al preescolar y demás, vamos privadas. O sea, somos nosotros los que mediante nuestras asociaciones propias, mediante otras, tenemos que dar la vida para llegar a él. No hay, encontrar 1000 equipos de fútbol, yo hablo de mi ámbito, y no hay ni una plantilla de chicos con dificultades o con condiciones. Es complicado. Tengo una curiosidad. ¿Vosotros habéis tenido contacto con otros hermanos que se encuentran en la misma situación que vosotros? ¿Habéis tenido ese tipo de relación con otras familias? Sí. Sí, nosotros en la asociación que tenemos, sí que la mayoría no son hijos únicos, o sea, tienen hermanos mayores o pequeños. Entonces sí que hemos podido compartir pues, vivencias en los viajes que hemos hecho, en convivencia y tal. Sí que hemos podido compartir pues, la situación de otra familia en su casa, que al final lo viven igual que nosotros. Es que, o sea, ni siquiera el tema de conversación son nuestros hermanos, es como, o sea, hay niños que están con una afectación mayor, con una afectación menor, pues ese hermano o esa hermana que está acostumbrado a tener a su hermano pequeño mayor, yo que sé, que se le cae la baba o que no puede andar, que no sé qué, pues está hablando contigo de lo bien que le va en el instituto, lo bien que le va en la carrera, mientras le limpia con el babero la baba a su hermano y seguimos hablando de la normal, o sea, no... ¿Y creéis, o sea, la pregunta que os ha hecho antes Cristina de si están preparados, mi centro sobre todo en el ámbito económico de servicios quizás, ¿no? Y recursos, pero la sociedad como tal, ¿vosotros creéis que realmente afectan a las personas con condiciones diferentes? No, tampoco lo creo. O sea, yo creo que la gente es como que los ve como una persona que es un niño pequeño en un cuerpo de grande, y no es un niño pequeño en un cuerpo de grande, es una persona adulta mayor que tiene un desarrollo menor que el tuyo. Psicológico, cognitivo, pero que al final es una persona adulta que tiene que tratarlo como una persona adulta y que tiene las mismas necesidades que otra persona adulta. O sea, Yo por eso yo siempre digo que a nivel social se ha avanzado con el paso de los años, pero por otro lado no. O sea, por otro lado, voy hacia atrás. ¿Por qué? Porque al final la gente los ve como pobrecitos, dan pena. Y no debería ser así. Incluso, sobre todo, me centro en personas de mi generación. En mi generación es mucho más heavy para mi punto de vista. O sea, al final, los chavales, sí que es verdad que, por ejemplo, en mi entorno, he sido yo el que ha tenido que educar a mis amigos. No educarlos, porque al final bueno, hemos crecido, pero he sido yo el que ha tenido que decir, esto te lo voy a repetir, aunque no sea con mis manos. Pero sí es verdad que he sido yo la persona en la que se han tenido que fijar para ver que eso es lo que está mal. Al final, antiguamente, que era diferente, era el raro, o era el tonto, o era el... Y ahora no es así, pero... Claro. Sí. Ahora no es así, pero es el pobrecito y el que tengo que cuidar o ver como algo... ¿Y otra rabia que sientan pena de vuestro hermano? A mí rabia no, a mí como... ¿Lo comprendes? No, o sea, yo veo a esa gente y digo, es que son un poquito ignorantes. O sea, es como, me dan lástima a ellos, es como... o sea, a mí la frase que, o sea, me hace gracia es como,
cuando te dicen, ay, qué bonito. Qué bonito. Ya. Y yo, O harto trabajo tiene. claro, y yo lo miro diciendo, bonito, me gustaría ver como cuando me peleo yo con mi hermano, como cualquier otra persona, cuando tienes 15 años, de no, ahora el mando es mío, el mando es mío, y te peleas, me gustaría ver lo único que es mi hermano en esa situación. Es igual de único que el tuyo, o sea, no lo es. De hecho, yo siempre actúo mal cuando estoy en un ámbito así de risa porque yo también soy una persona que todo se lo toma. Y al final, yo qué sé, mi hermano, siempre que lo digo con mis amigos, siempre puedo, ha soltado una frase que es una barbaridad y yo me lo tomo con humor, lo vacilo de vuelta, me río de él, como me reiría de un amigo y ellos me ven como Claro. que les he hecho un tu hermano no puede hacer eso, pobre tipo, que es una persona Claro. pobre. Lo puedo vacilar y se tiene que acostumbrar a que yo lo vacile porque soy su hermano. Claro. Y al final, Total, sí. una persona sin esas condiciones va a ir. Claro, ¿Por qué con él no lo voy a hacer? Sí. efectivamente. Exacto. Porque Vosotros, como hermano, habéis visto, nosotros hablamos mucho de la educación inclusiva, de que hay que, vosotros consideráis que hace falta más educación en los centros educativos, en el paso por la educación que habéis hecho, primaria, secundaria, para que el resto de compañeros, de alumnos que tengan una situación, una condición, una enfermedad poco frecuente, puedan entenderlo, puedan relacionarse mejor. Yo creo que sí, pero, o sea, porque actualmente yo, desde que he sido cría, yo he tenido charlas y han venido gente a explicarnos, pues, la gente con discapacidad, no sé qué, a mí me vale que me metas en el salón de actos del instituto a explicarme cómo una persona con síndrome de Down, porque no tiene ningún tipo de sentido. Estaría guay, pues, yo que sé, que una estuvieran en el aula. que estuvieran en el aula o ya no en el aula, porque si no al final tendría que haber en X situaciones profesores que estuviesen al lado de esa persona mientras el otro... No hace falta. Sí, Bueno, sí, al final llevan el ritmo a la clase. se puede hacer. Pero... Hay que cambiar la sí, forma. exactamente, hay que cambiar la forma de cómo se da, cómo se imparte clase, cómo tal. Yo qué sé, o sea, igual que me llevas de excursión a ver el Valle Perdido, me llevas de excursión a fundar una vez cómo toda esta gente trabaja y consigue su trabajo y tiene sus grados medios y superiores de, yo qué sé, de lo que sea, de economía, porque yo no tengo ni idea de economía. Hay gente en Fundao, por ejemplo, que lo conozco porque mi pareja, por ejemplo, ha estado en Fundao, me da mil vueltas, o sea, yo no sé entender un ordenador y esa gente luego te hace un máster en ordenador y es como, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que hace falta mucho más de eso, de que te lo muestren, pero como algo totalmente normal y que está en el mundo. Sí, que no sea en pantalla. Exactamente. Se cuenten un rollete ahí. Exactamente, sí. Yo soy súper partidaria de la inclusión educativa y de que todos los niños, sea cual sea su condición, tienen que estar en el aula ordinaria. Claro, hay que cambiar la metodología. No puede ser que nos esté soltando ahí un rollo como se está haciendo hace siglos. Yo sí que soy pro inclusión y creo que es la única manera de cambiar la sociedad. Pero bueno, todavía queda mucho por ahí. Un poquito, sí. Y en el caso de Mario se intentó, Mario sí que cursó en ordinaria toda la primaria, pero creo que Colegio no respondió de la mejor manera. O sea, sí que estuvo toda la primaria. Sí, toda la primaria. Es muy complicado porque sí que estaba dentro del aula, pero de 5 horas que iba a clase, 3 o 4 se lo sacaban a la tarde. Y aparte de eso, es lo que hablábamos antes, se le seguía tratando como el chico diferente. Sí. Entonces, estás incluyendo sin incluir. Eso no es incluir. Al final, yo creo que lo suyo sería que hubiese gente de cualquier concepto y todo tipo de condiciones en todas las aulas, pero que se tratase de educar a todo el mundo por igual, con sus condiciones. Y sobre todo no asimilar, sino a introducir a esas personas. O sea, al final, incluirlas dentro de nuestro círculo y que las bromas que yo antes yo le hago a mi hermana, se las pueda hacer a él, me pueda reír de él, no se me vea, ¿sabes? Que no pase nada. O sea, que los viajes de estudios puedan ir. Exactamente, sí. Pero es llegado porque al final... o sea, lo voy a decir así, y es complicado, pero con esfuerzo. Yo tengo la esperanza de que si desde pequeñitos
tú te haces amigo de esa persona y no la ves como diferente, porque al final si los vas sacando de su, pues lo que tú dices, me lo llevo porque es el raro o porque es el diferente, estás potenciando que tal persona es diferente, pero si tú haces metodologías inclusivas en las que tengo en cuenta las características de ellos y no diferencio entre el que necesita esto y necesita el otro, al final tú no lo vas a ver como el raro, vas a ver que tiene sus particularidades como tiene cualquier otro. Yo tengo esa esperanza, que al final, pues bueno, sí que la adolescencia es una edad muy jodida y que pues, se putea mucho a los demás, pero bueno, también tendrán que aprender esas personas a utilizar las estrategias y los recursos y no Sí, tratarlos como niños al si, final. si empiezan desde los primeros ciclos, desde muy pequeñitos, o sea, ellos ya se van, igual que decís vosotros, pues ya lo llevamos interiorizado, no tenemos que hacer ningún Eso tipo es. de aprendizaje, pues en estos casos igual, o sea, si ya se empieza desde muy pequeñito, pues ya se interioriza. Eso Entonces, es, cuando sí, pasen a claro. la secundaria, quizá ya están preparados para tener a sus Claro. compañeros. Y al final eso es lo que ha dicho Doria, que para eso también se tendría que cambiar la dinámica de cómo se educa en la aula. Porque al final si tú pones a un profesor o a una profesora con 30 alumnos y 15 tienen X condiciones diferentes, esa persona, o sea, se quiere tirar de los pelos. Si tengo que estar explicando cómo se hace una raíz cuadrada, uno que no le gusta el ruido de no sé qué, el otro que no lo entiende, el otro que se pierde. Al final Cambiar la metodología. es cambiarlo. O sea, es darle una vuelta, como no lo sé, pero darle una vuelta. Bueno, sí que hay, sí que eso está ya publicado, estudiado y se sabe, una cosa que sea Sí, de la claro, secreta. Y además no es muy novedoso, o sea, ahí Sí, tiene hay tiempo. Sí, sí, sí. Y algo que queráis transmitir, un mensaje que queráis mandar a hermanos, padres o familias. Pues que cuando te dan un diagnóstico de tu hijo, de tu padre, no se te acaba el mundo, en plan, es tu familia y tu vida sigue. O sea, te tienes que acostumbrar a vivir con ello y ya está. O sea, no puedes estar pensando, madre mía, si mi hijo fuese, es que tu hijo nunca va a ser así ya. O sea, asimílalo. Entonces, tal como las expectativas que te han dado o que tú, o sea, o que se considera que va a tener, trabaja en eso para que tenga el doble. Pero no lo compares con otra persona o con el vecino, es que su hijo no tiene un diagnóstico ya, pero el tuyo sí. Asimílalo y sigue para adelante. O sea, no puedes quedarte en, ¿y si mi hijo hubiese sido? Porque nunca va a ser. Entonces, continúa y ya está. Con su fortaleza. Continúa con tu vida, continúa trabajando con tu hijo. Si tienen otro hijo que no tiene ninguna condición, que se acostumbren a que su hermano es así y punto. Y ya está. Y una vida normal, una familia normal como tú. Porque además, ahora detrás de Pablo, pero además yo me acuerdo que el diagnóstico de Pablo fue súper tardío, como es típico en las enfermedades poco frecuentes. Mario. Mario, de Pablo. de Mario. De Mario, fue tardío. Sí. A los Ya 7, 8 años. o 9 años. Nueve. Claro, 9 años. Hasta los 9 años no se sabía qué le pasaba a Mario. Entonces, claro, eso también Sí. ya era grande, era un niño mayor, estaba ya casi preadolescente y bueno, fue un periplo, yo me acuerdo de... Sí, pasó por hasta llegar. Sí. Sí, Con las claro, sí. sí. Decían primero pasada. Y el autismo, estuvo mucho tiempo con el diagnóstico de autismo. Sí. Y luego después de, no sé fue lo que fue la Sí, pero es una prueba genética. No recuerdo, sí, pero al llegar a eso no recuerdo el por qué fue. Pero Claro, que nosotros éramos muy queridos también, Sí. entonces no. es importante, pero no. Ya. Sé lo que hay y fue Shouting. Pero más de mí como es. Era tu Siempre me ha hermano. llegado. Fue Shouting. Claro, Y al eso. final hay que atender lo que hay que atender y ya está. Claro, yo me había criado con mi hermano que era así, tenía sus cosas desde pequeño, pues como, yo qué sé, que tiene una manía de cualquier cosa. Entonces, Sí. ¿Y tú, Pablo, qué mandarías? ¿Qué mensaje dirías? Pues yo, mira que no soy el claro ejemplo de lo que voy a decir, pero A ver, mandaría un mensaje de calma y tranquilidad. Al final, cuando ha dicho me dan un diagnóstico de algo así, todos nos volvemos locos. Los padres, que al final, desgraciadamente, son la primera línea de batalla, les choca de una manera que al final, tú no tienes preparado para esa noticia o no te la esperas, te vuelves completamente loco. Al final, tu vida se sume en protegerlo
investigar, intentar que se cure, intentar, como ha dicho ella. Cambia la dinámica de la familia. Bueno, es que Sí, no. Si lo permite, sí. pequeños también. Si lo permite, sí. Pero eso, si lo permite, sí. Si lo permite, sí. Al final, nosotros también jugamos papel en ese aspecto, porque si nosotros nos hubiésemos acostumbrado a protegerlo, al final mis padres me han inculcado de protegerlo. Yo Pero nosotros no no lo, estar de acuerdo en eso. yo no lo pensé. Yo he sido el primero que he llevado a jugar al fútbol. Yo al fútbol, pero es que así es lo que más he compartido con él. No, pelotazo. He reído de mierda. Pero al final, sobre todo, calma, tranquilidad y que la vida no se acaba. Hay situaciones así y al final espero sobre todo que escucharnos y escuchar a gente, tratar con gente que está en condiciones parecidas, en situaciones parecidas, pues también le haga sentir un poco identificado con nosotros y ver las cosas desde la perspectiva, desde el punto de vista. Seguro que sí. Seguro. Muy bien. Ay, yo creo que nos habéis dado un buen ejemplo, Sí. hermana, Así. los dos. Claro. Pues me alegro. Sí, sí. Así que, bueno, yo por mí ha sido un placer conoceros. Igualmente. De verdad Sabía que sí. te iban a encantar. Pues así, yo que no os conocía, pero bueno, me había hablado ya bastante de Doria y muy bien, y me ha encantado escucharos, de verdad que sí. Sí, a nosotros nos ha encantado también. Muchas gracias, chicos. De nada, de acompañarla. Bueno, pues nada, Nada, nos vemos nos despedimos. pronto. Sí. Gracias por haber venido. Adiós. Adiós.